Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de historia del día de hoy. Feliz lunes, feliz inicio de semana, espero que estén listos para aprender algo nuevo. Vamos a comenzar recordando lo que vimos la clase pasada. Estuvimos hablando sobre Mesopotamia, China, India y Egipto. Recuerden que estas sociedades se dividían en, bueno, diferentes castas, diferentes grupos, los más importantes, los jefes religiosos y militares, y después estaban los artesanos, campesinos y esclavos. La forma de gobierno de estas civilizaciones era centralizada. Eso quiere decir que el poder se concentraba en el rey o el emperador. Pero también vemos que tenían ciertas actividades en común. Por ejemplo, inventaron la escritura, desarrollaron las matemáticas y la astronomía, también inventaron la rueda y diseñaron tecnologías para la construcción de los sistemas de riego, es decir, para la agricultura. También algo muy importante que hicieron fue la metalurgia, que pues era la actividad en la que elaboraban armas, herramientas, utensilios, adornos de cobre, bronce y hierro. También algo muy importante de estas civilizaciones es que mejoraron y adaptaron sus conocimientos médicos. Y bueno, la religión de estos era politeísta, tenían muchos dioses. Ahora, vamos a ver el tema del día de hoy. Ya vamos a pasar a otra civilización, la civilización griega. Una civilización muy importante que ha marcado la historia y que hasta el día de hoy seguimos teniendo muchos de los conocimientos que ellos pues descubrieron e inventaron cosas, etcétera. Es tan importante que la historia, por ejemplo, sobre sus dioses ha ido pasando de generación en generación y mucha gente hasta el día de hoy cree en todo lo que ellos decían. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, y en varias islas como las de Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, que actualmente son Italia. Aquí tenemos una imagen y vemos ahí donde está Grecia, vemos el mar Mediterráneo, la isla de Creta, todas esas islitas que vemos entre la parte que dice Asia Menor y la península balcánica también formaban parte de Grecia. Antes de que los primeros griegos llegaran específicamente a esa zona, ya había existido una cultura. La cultura era minoica, así se llamaba. Y ese pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto. Es decir, recuerden que todas estas culturas recibieron cierta influencia de parte de las que estaban ahí cercanas, pues porque eran, digamos, vecinos, entonces cosas que hacían ahí las fueron pasando de una civilización a otra. Se cree que esta civilización, la cultura minoica, desapareció debido a los terremotos o la erupción de un volcán en una de las islas cercanas. A la desaparición de ella es entonces que los griegos se apropian de toda esa área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, pero no solo se quedaron ahí, sino que también extendieron su influencia hacia territorios lejanos. Muchos de los conocimientos de los griegos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que la civilización griega es o da origen a la civilización moderna. Muchas de las cosas que ellos hicieron, las matemáticas, los pensamientos filosóficos, entre otras cosas que ellos pues fueron descubriendo y creando, han ido pasando de generación en generación y que incluso siguen siendo parte, bueno, tienen alguna parte en nuestras culturas actuales. Los primeros griegos tenían una forma de organización en la que estaban por familias. A ese grupo de familias se llamaba clanes, pero conforme el paso del tiempo, los clanes se fueron aliando, es decir, diferentes familias se fueron juntando y formaron pequeñas comunidades. En el griego antiguo, estas poblaciones eran llamadas polis. No se les olvide porque es un dato muy importante. Entre la cultura griega, a las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derecho y libertad para elegir a sus esposos. Los gobernantes de esta civilización eran elegidos mediante el voto de los ciudadanos. Y es aquí, en esta civilización, que surge el término de la democracia. Democracia significa gobierno del pueblo. Y esto surgió en la ciudad de Atenas, que también es Grecia, en el siglo V a.C. ¿De qué se trataba la democracia? Bueno, como hasta el día de hoy,
tiene como finalidad permitir que todos los ciudadanos participen en la toma de decisiones o en la elaboración de las leyes. Como lo hacemos ahora, en ese entonces los ciudadanos votaban para elegir a su gobernante, votaban para que se aprueben cierto tipo de leyes o para que se quiten las leyes. Entonces era una forma muy importante de gobierno. En resumen, lo que aprendimos el día de hoy sobre los griegos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, un territorio que ocupó a Grecia en las costas de Asia Menor y Turquía. Pero recuerda también que no solo se quedó allí, sino que con el paso del tiempo se fue extendiendo a las islas cercanas e incluso islas que el día de hoy son parte de Italia. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto. Esos eran los primeros, los cuales pertenecían a la cultura minoica. Y después de ello, pues los griegos fueron los que llegaron a esa área que antes ocupaban los cretenses y los mesénicos, pero como ya mencioné, extendieron su influencia hacia territorios más lejanos. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares que con el tiempo se aliaron y formaron pequeñas comunidades, las cuales en el griego eran conocidas como polis. En Grecia fue que surgió el término democracia, el cual significa gobierno del pueblo y apareció por primera vez en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Recuerda que la democracia se trataba de que los ciudadanos puedan participar en la elección de sus gobernantes, pero también en la creación de las leyes. La tarea del día de hoy, vamos a realizar la actividad que se encuentra en la plataforma sobre el tema. Y listo, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengas un bonito inicio de semana. Adiós.